Buenas tardes y bienvenidos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia seré el encargado de guiaros por estos senderos. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy en Encrucijada Pagana haremos un viaje en el tiempo a una remota antigüedad. Atravesaremos el mar del tiempo para sumergirnos en una de las culturas europeas más misteriosas y que más ha dado a hablar durante toda la historia del paganismo, los celtas. Los celtas, un pueblo tan admirado como desconocido. En la actualidad, muchas son las naciones, culturas, lenguas, estilos de música e incluso religiones que admiten el apelativo de celta. Pero, ¿quiénes eran los celtas? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué parecen ser tan importantes para el paganismo de hoy en día? Muchos son los grupos que se dedican a recuperar las creencias de los celtas, así como a revivir y recrear parte de su vida. También son muchas las tradiciones de inspiración celta o que han retomado el culto a algunas de las divinidades de estos pueblos. Hoy en Encrucijada Pagana daremos una visión histórica sobre los celtas y nos adentraremos en su pasado y su presente. Hoy en nuestra entrevista contaremos con la participación de Laura Díaz, fundadora del grupo Céltica Hispana, que nos ayudará a desentrañar un poquito más la historia céltica y nos explicará cómo es la recuperación y reconstrucción de una tradición perdida en el tiempo. También tendremos un bello mito irlandés sobre la llegada de Lugh, uno de los dioses celtas más importantes. Contaremos con nuestra información cultural semanal y con muchas otras cosas que esperamos no os dejen indiferentes. Así que acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en su peculiar cruce de caminos. Y una vez más, empieza la aventura. Hoy, en Encrucijada Pagana, hemos hecho un viaje en el tiempo para intentar desvelar los misterios de una de las culturas más enigmáticas de toda la antigua Europa, los celtas. En comparación con otras culturas que convivieron con ellos, sabemos muy poco de los celtas. Estos pueblos no escribieron sobre sí mismos, no nos han legado un libro o un pergamino que consultar. Tan solo tenemos lo que otras culturas escribieron sobre ellos y lo que con la llegada del cristianismo escribieron los monjes. Y aun con tanto misterio, es mucho lo que fascina a este pueblo desconocido. Buenas tardes, Baelia. Así que comencemos con lo que nos estamos preguntando todos. Venga, ¿quiénes eran los celtas? Buenas tardes. Los celtas, tal y como los entendemos ahora, son el conjunto de culturas que surgieron en las comunidades que hablaban lenguas de las denominadas célticas, de origen indoeuropeo. Estas culturas tenían un origen común, lo que hace que todas las culturas celtas tengan muchos paralelismos y similitudes. Aún así, no podemos hablar de una cultura céltica única o monolítica. El término celta también se ha utilizado para designar a los denominados celtas históricos, que serían el conjunto de sociedades tribales europeas que compartieron una cultura material iniciada en la primera edad de hierro en Hallstatt, Austria, y más tarde en el hierro tardío en Latén. Estas tribus fueron denominadas celtas por historiadores griegos y latinos, y fueron las que se expandieron por toda Europa, llegando a los lugares que hoy sabemos que tuvieron cultura céltica: la península ibérica, Francia, el norte de Italia, Rumanía, Anatolia. La organización social de estos pueblos variaba de una región a otra, pero podemos destacar como denominador común, a excepción de algunos lugares como la península ibérica, la existencia de una clase sacerdotal y política, los druidas. También solía existir una nobleza o jefatura, seguida de la plebe y los esclavos. ¿Y estos pueblos celtas, en qué creían? Los celtas eran pueblos con una visión politeísta y animista de la realidad. Lo que nos ha llegado de los celtas es en su mayoría restos arqueológicos, fuentes de autores romanos y griegos, folclore local y manuscritos cristianos que narran mitología celta. Este conjunto de fuentes hacen que la visión religiosa de estos pueblos siga teniendo muchos misterios. Sabemos que eran politeístas y animistas por la cantidad de nombres de dioses y diosas que se han conservado. Nos han llegado cientos de nombres de deidades célticas, pero debido a que mucha de esta información nos ha llegado fragmentada, resulta imposible conocerlos a todos a fondo. Lo que sí que sabemos es que los pueblos celtas consideraban sagrada la naturaleza y que sus dioses y diosas son divinidades vinculadas a los diversos fenómenos naturales. Algunos de estos dioses eran comunes a casi todos los pueblos celtas, como Lugh o Epona, y otros, sin embargo, eran dioses locales de un culto muy reducido geográficamente. Los pueblos celtas también eran animistas, por lo que existía multitud de cultos en torno a árboles, animales, fuentes, ríos y otros elementos naturales. Aún así, y debido a que gran parte de las fuentes tienen un filtro o grecorromano
que veía a los celtas como bárbaros, o cristiano, que ve a los celtas como paganos incultos, poco sabemos de su forma de rendir culto. No hay que olvidar que los pueblos celtas eran tribales y que cada tribu poseía unos dioses y prácticas que divergían de las tribus vecinas. No se puede hablar de una unidad céltica monolítica ni de una religión organizada al modo romano, por ejemplo, por lo que las visiones que nos han llegado de los celtas son extremadamente fragmentarias e incompletas. ¿Y qué creencias tenían los pueblos celtas respecto al más allá? Por los vestigios que nos ha dejado el folclore de muchos lugares, así como las fuentes que poseemos, sabemos que la mayoría de culturas célticas comparten la idea de una isla de los bienaventurados. En esta isla siempre hay comida, siempre es de día y siempre se ríe, se come y se baila rodeado de hermosas mujeres. ¡Yujú! Bueno, podía ser de otra manera. También existe un concepto de reencarnación entre los celtas atestiguado por las fuentes romanas, así como por diversos escritos islandeses. Esta creencia sería de una transmigración del alma del difunto a otro cuerpo al morir, pero a diferencia de los cultos orientales, esta reencarnación no es vista como un castigo o algo negativo, sino como el ciclo natural de vida y la muerte. Los celtas y su cultura poseen un papel tremendamente importante en el paganismo de hoy en día. Muchos son los grupos de inspiración celta o que dedican su tiempo a reconstruir las creencias de dichos pueblos. Laura, ¿cómo comenzó este interés y recuperación de lo céltico? El reconstruccionismo celta tiene sus orígenes en el siglo XVIII, en las Islas Británicas, con los primeros grupos druídicos que buscaron recuperar la práctica de sus ancestros. Estos grupos comenzaron a interesarse y recuperar las prácticas de los pueblos célticos que les precedieron, pero siempre cargados de ideales románticos, influencias de la masonería e ideologías cristianas y políticas que no estaban muy relacionadas con el druidismo antiguo. Fue en este periodo en el que se relacionó a los druidas, la casta sacerdotal y política celta, con los dólmenes y menires, y se desarrolló una cantidad de ideas equivocadas respecto a los celtas y los druidas, pues como el sacrificio de vírgenes a altares de piedra, que adoraban al sol y a la luna, que adoraban a demonios, etc. A comienzos del siglo XX, muchos de estos grupos y órdenes druidas empezaron a analizar la historia de una manera más exhaustiva para recuperar todo lo posible de las antiguas tradiciones célticas. Entonces, diversos grupos comenzaron a reconstruir estas creencias siempre desde el punto de vista de los druidas, o sea, de la rama sacerdotal y de los diversos pueblos celtas. Hasta que a finales de los 80, en el Pagan Spirit Gathering de Wisconsin, en Estados Unidos, concretamente en 1985, varios participantes del evento compartieron información y empezaron a desarrollar un movimiento céltico distinto al druidismo, que buscaba la recuperación de las creencias célticas desde un punto de vista no sacerdotal. En los 90 se acuñó el término de reconstruccionismo celta para hacer referencia a aquellos que reconstruían las creencias de los celtas desde un punto de vista del pueblo llano. Muy bien, y ya que has mencionado y comentado a los grupos druídicos y los mitos que estos asociaron a los celtas, ¿podrías comentarnos algunas cosas que se dicen sobre ellos y no son ciertas? Bueno, los mitos que pesan sobre la cultura celta son muchos. Históricamente, los celtas siempre han sido vistos desde fuera, pues ellos mismos no dejaron nada escrito que podamos tomar como fuente. De ahí que las elucubraciones respecto a su religión sean de lo más variopintas. Actualmente, las leyendas que rondan en torno a esta cultura son en su mayoría invenciones modernas que con el paso del tiempo han pasado a considerarse verdades, aunque ninguna de ellas sea coherente o esté probada. En primer lugar, podemos comentar, como ya he dicho antes, el uso de dólmenes y menires por parte de los druidas. Es muy probable que estas construcciones fuesen utilizadas o consideradas por los druidas, pero su construcción es mucho anterior a la aparición de los celtas y desde luego su uso nunca fue el de sacrificar vírgenes en ellos o servir de altar para ritos elaborados. Otro mito interesante a tratar es la existencia de una gran diosa celta. Este mito proviene de la obra del poeta Robert Graves, la diosa blanca, y afirma que los celtas adoraban a una única diosa que se manifestaba en diversos estadios, doncella, madre y anciana. Como ya hemos dicho, los celtas eran politeístas y animistas, por lo que las diosas son vistas dentro de lo que es la cultura celta o de las culturas celtas como seres completos, no partes de una divinidad superior. Otra cosa es las conclusiones que los como antropólogos podamos sacar de esto, ¿no? Entonces, en esta misma obra de Robert Graves también salió la falsa leyenda celta del calendario arbóreo. No existe evidencia alguna de que los celtas asociaran el calendario a determinados árboles. De hecho, el único calendario céltico que conservamos es el calendario de Coligny, que está escrito en letras latinas. Y en ningún momento se hace mención a ningún árbol. Por último, otro mito a tener en cuenta y que está bastante extendido es el del heroicismo de los celtas. Es cierto que los celtas fueron invadidos por los romanos y que opusieron resistencia. También es cierto que los celtas eran un pueblo bastante guerrero y de costumbres bélicas arraigadas.
pero aún así no dejaban de ser grupos tribales sin ninguna cohesión entre sí ni idea de nación o estado, ¿vale? Se ha querido ver a los celtas un poco como los irreductibles galos del cómic de Asterix y Obelix, cuando realmente el proceso de romanización estuvo cargado de pactos y ventas por ambas partes. Ni los romanos arrasaban con todo lo que veían, ni los celtas batallaban heroicamente a pecho descubierto por sus tierras. No, había casos en los que ambas partes llegaron a un acuerdo a partir de intercambios económicos y casos en los que los mismos celtas pelearon entre ellos para ganarse el favor de los romanos. No debemos olvidar que los celtas no son los bárbaros que nos han presentado en las películas, ni tampoco son los druidas místicos que nos presentaba el romanticismo europeo. Bueno, muchas gracias, Baelia. Y ahora que sabemos que los celtas no son los druidas místicos como la hermosa fotografía del hombre sonriente y simpático que dejamos en nuestro Facebook, así que muchas gracias por toda esta información y aclararnos un poquito más realmente la verdad sobre este pueblo. Y bueno, pues pasamos a la siguiente sección. Los mitos celtas son, por desgracia, mitos que en su mayoría se han perdido y olvidado en los pozos de la historia. Aún así, gracias a que con la llegada del cristianismo muchas de estas historias se escribieron, han podido pervivir en el tiempo mitos galeses, britanos, escoceses y irlandeses. Hoy en nuestra sección de Cuentamitos os traemos un mito irlandés, la llegada de Lugh, maestro de todas las artes, al palacio de Nuada, el de la mano de plata, rey del pueblo de Danu, los Tuatha de Danann. Nuada era el rey de los Tuatha de Danann, los dioses de la antigua Irlanda. Cuando este rey recuperó su reinado tras la batalla de Mac Tuirat, decidió celebrar su regreso y ofreció una gran fiesta en Tara, capital del pueblo de Danu. Cuando la celebración estaba en su apogeo, se acercó al gran recinto el portero, quien, tras pedir al rey a los presentes las disculpas obligadas por la interrupción, informó que en las puertas del palacio se encontraba un forastero con un extraño recado. «Explícate, portero», lo animó el rey. «Mira, Nuada», respondió el portero, «el sujeto es de lo más extraño, pues es un hombre hermoso y joven. Yo diría que apenas si salió de la niñez, de excelente discurso y vestido como un rey». «Danos los detalles de tu investigación», dijo Nuada. «Me dijo que venía a ofrecerse para trabajar en tu corte, Nuada», contestó el portero. Declaró que su nombre es Lugh y que es el nieto de Diancecht, a través de Cian, su padre, y el nieto del terrible Valor, a través de Thniu, su madre. Un monosílabo de sorpresa se extendió por el recinto, al tiempo que todos, incluso el portero, miraron a Diancecht, que seguía con sumo interés por el informe. «Pero, ¿cuál es su oficio?», preguntó Nuada. «Pues no se admite a nadie aquí a menos que sea maestro en algún arte». «Eso mismo», le dije yo. «Pero si me permites, reproduciría la conversación tal como fue». Todos los presentes dejaron de hacer las acciones de ese momento para escuchar el relato del guardián y se concentraron en sus palabras. Nuada permitió el relato y esto contó el portero. «Soy carpintero», me dijo el forastero. «No necesitamos un carpintero», repliqué yo. «Ya tenemos a uno, y muy bueno, Lugh Tain». «Que soy un excelente herrero». «Que no, ya tenemos a Goimniu». «Que no, que soy un guerrero profesional». «Que no, que ya tenemos a Ogma como campeón». «Y él, que soy tañedor de arpa». «Y yo, tenemos un excelente arpista también». «Soy un guerrero reconocido por la astucia más que por la fuerza». «Ya tenemos a alguien así». «Soy poeta y narrador». «Pues nosotros ya tenemos un poeta y narrador consumado». «Soy un mago». «Y nosotros ya tenemos incontables magos y druidas. No deseamos otro más». «Soy médico». «Diancecht es nuestro médico». «Soy copero». «Nosotros tenemos 9 de ellos». «Soy trabajador de bronce». «No te necesitamos, ya tenemos a Cretné». «Entonces», dijo Lugh, «pregúntale al rey si tiene con él a alguien que sea maestro de todas estas artes al mismo tiempo, pues si lo tuviera no habría necesidad de que me quedara en Tara, y entonces me iré y no molestaré más. Y por eso estoy aquí, Nuada, para que me digas qué debo hacer con el joven». A Nuada le brillaron los ojos, pues consideró que era una buena oportunidad de animar la fiesta si se producía un incidente. Entonces pidió al portero que dejara entrar a Lugh. Al rato, todos vieron entrar un hermoso joven, como había dicho el portero, vestido con una túnica ricamente adornada con broches de bronce. En el cuello
Llevaba un torque de oro y le cubrían partes de un brazo unos brazaletes de distintos tamaños. Llevaba una espada larga cerca de una pierna y su cabello largo se escondía debajo del casco bicorne que recubría parte de su cabeza. Todo él parecía resplandecer como si fuera la encarnación del sol. Luke saludó al rey y éste le propuso una serie de pruebas para confirmar que, en efecto, se trataba de un verdadero maestro de todas las artes. Lo primero que hizo Nuada fue enviar al mejor jugador de Fischl, una especie de ajedrez, para que se enfrentara con el extranjero. Luego de unos minutos, Luke ganó tras inventar una estratagema increíble, por lo que se le permitió sentarse en el llamado asiento del sabio, destinado a los más astutos. Okma, el campeón, comenzó a hacer alarde de sus fuerzas. Sobre el suelo había una losa tan grande que hubiera sido necesario utilizar la fuerza de 80 yuntas de bueyes para moverla. Okma la empujó ante Luke a través del recinto y la sacó por la puerta. Entonces Luke se levantó de su silla y empujó la losa al interior. Pero resulta que esta piedra enorme solo era una porción quebrada de una roca más grande que estaba fuera del palacio. Así que Luke tomó la losa y la regresó a su lugar de origen. El pueblo de la diosa Danu le preguntó si podía tocar el arpa con ellos. Entonces Luke tocó una melodía dulce y todos los presentes se quedaron dormidos hasta la misma hora. Pero el día siguiente, momento en que para despertarlos, Luke tocó un aire lastimero y tras despertar comenzaron a llorar. Y al final tocó una danza que los hizo moverse y disfrutar. Cuando Nuada vio los innumerables talentos de Luke, comenzó a considerarse un hombre tan dotado no podría ser de mucha ayuda contra los fomorianos, los enemigos de los Tuatha de Danann. El rey realizó un consejo con los demás y por consenso le prestaron a Luke el asiento del sabio, al lado del trono, durante 30 días. Como primera medida, Luke convocó un concilio a todos los dioses del pueblo de Danu para saber qué podía aportar cada uno en la próxima batalla contra los fomorianos, y cada uno de los dioses prometió algo de su habilidad, y de esta forma los Tuatha de Danann se consideraron preparados para la guerra más difícil que les tocó enfrentar, bajo la dirección de Luke Yoldanak, o maestro de todas las artes. Pasamos a daros unas breves informaciones culturales sobre distintas actividades paganas que se realizan por la zona de Barcelona y alrededores. Mañana jueves 17 de octubre en la Asociación Arcanum de Barcelona, de 9 a 10 de la noche, lunación con Javier García. La práctica está enfocada a trabajar la vocación. Interesados, escribir a axa@hotmail.es. Este evento es totalmente gratuito. El viernes 18 de octubre, en Hospitalet de Llobregat, Templo de la Diosa inicia el taller El aprendizaje de una maga, los 12 cisnes salvajes, basado en la tradición Reclaiming. Para asistir a este taller es necesario ser socio del templo. Entre los interesados podéis escribir a templodeladiosa@gmail.com. El domingo 20 de octubre, Trobada Pagana, un grupo gratuito de reunión en Sabadell, Barcelona, se reúne para hablar sobre Wicca, paganismo, historia, adivinación, etc. Este grupo organiza una salida al Parque Natural de Sant Llorenç, Dalmunt y Lubac, con la guía de Ismael, experto en las plantas de nuestra zona y sus propiedades. Interesados, escribir a trobadapagana@gmail.com. En cuanto a los eventos de Samhain, como os comentamos la semana pasada, tenemos la 14ª Fira de Bruixes de Sant Feliu Sasserra, que ya ha colgado el programa de actividades en la web. El viernes 1 de noviembre se recrea la historia de la última bruja condenada a muerte en Cataluña. Y el sábado 2 de noviembre habrá jornada de puertas abiertas en el Centro de Interpretación de la Brujería. También el viernes 1 de noviembre hay una celebración de Samhain, o como demonios se pronuncie, por parte del Templo de la Diosa. En principio, aquí la entrada es libre, sí que hay que avisar antes. El domingo 3 de noviembre, PFI realiza un encuentro en Barcelona, en el que, aprovechando que la fecha marca el cierre y el inicio del ciclo anual para muchos paganos, proponemos poner las cartas u otro oráculo sobre la mesa y observar este tránsito acompañados de un buen café.
Si organizáis o conocéis algún evento o propuesta de actividad relacionada con el paganismo y temas afines, por favor, os invitamos a que la incluyáis en nuestra agenda, escribiendo a encrucijadapagana@gmail.com o bien a través de nuestra página de Facebook. Y ahora os dejamos con un descansito musical y nos vemos en breve con la entrevista con Laura Díaz. Once a fair and handsome seal lord lay his foot upon the sand for to woo the fisher's daughter and to claim her marriage hand. I have come in from the ocean, I have come in from the sea, and I'll not go to the waves, love, lest you come along with me. Lord, long have I loved you as a selkie on the foam. I would gladly go and wed ye and be lady of your home, but I cannot go into the ocean, I cannot go into the sea. I would drown beneath the waves, love, if I went along with ye. Lady, long have I loved you, I would have you for my wife. I will stay upon your shoreland, though it robs me of my life. I will stay one night beside you, never go back to the sea. I will stay and be thy husband, though it be the death of me. Da 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 to watch my lover die. Since I'll not be left a widow, I have a plan for us to try. Let us speak with my grandmother, who's ever dwelt beside the sea. She may know some trick or treasure that I may wed my fair Selkie. So they've gone to her grandmother's little cottage by the sea to inquire how a maiden can be wed to her Selkie. For the Selkie's watery kingdom would surely rob her of her breath. But to stay on land past midnight, it would surely be his death. Lord, I know not how to aid you. You may never live on shore, for you're kind to live till dawning, has ne'er been seen before. But my mother had a seal coat that she buried neath the tree, and she told me that its wearer would become a fair Selkie. So they've journeyed farther inland, though the seal lord's getting weak, and she's shouldering the shovel to unearth the thing they seek. At the rising of the full moon underneath the elfin oak, she's unearthed that very treasure of which her grandmother spoke. And just before the stroke of midnight, they have made it back to sea, and she's donned that magic seal coat and become a maid Selkie. Now they've gone into the ocean, hand in hand into the sea. She has gone along, a fair seal bride for her Selkie.
Y tras este descanso musical, a nuestro cruce de caminos se nos une Laura Díaz. Laura Díaz es fundadora de Céltica Hispana, un grupo de reconstrucción de las creencias de los celtas de la península ibérica. Laura, buenas tardes, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estamos? Muy bien, pues encantada de que me hayan llamado. Bueno, muchas gracias a ti por acudir a nuestra llamada de nuestro cruce de caminos peculiar. Y bueno, pues vamos a hacerte una breve entrevista, ¿vale? Para que nos hables pues un poquito de los celtas y un poquito del grupo de Céltica Hispana. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, Laura, empecemos con la pregunta clave de todo el programa. ¿Quiénes eran los pueblos celtas? Bueno, a ver, en sentido amplio, pues bueno, hay quien describe los celtas pues como pueblos de la Edad del Hierro que compartían una misma lengua o lenguas con la misma raíz. Pero bueno, yo prefiero siempre hablar en plan más histórico, más arqueológico. Entonces, bueno, los celtas eran pues sociedades tribales europeas que compartían pues una misma cultura material. Entonces, bueno, se suele hablar de dos oleadas. La primera oleada, la de Hallstatt, a finales del segundo milenio antes de Cristo, que es la que llegó a la península ibérica, y luego ya en el Hierro tardío, pues bueno, la civilización de Latén, que ya supone la consolidación de lo que hoy día ya conocemos como celta. Y bueno, ya aparecen pues los torques clásicos, los cascos que conocemos. Laura, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Sigo yo con las preguntas. ¿Quiénes eran los celtas de la península ibérica? ¿Cómo llegaron? A ver, los celtas de la península, como os he dicho, llegaron a la península en la primera oleada celta, o bueno, protocelta, hay quien la llama también, la cultura Hallstatt, que llegó a la península, se cree que atravesando los Pirineos y trayendo consigo pues los campos de urnas. Aquí luego ya hay muchas polémicas, de hecho es un tema que surge a menudo en el grupo y se debate mucho, sobre todo en cuanto a si ya trajeron una cultura formada o simplemente evolucionaron una vez llegados a la península hasta constituir, bueno, la organización jerarquizada y guerrera típica de la Edad del Hierro. La pregunta, pues bueno, está ahí. Es un enigma, ¿no? Por así decirlo. Sí, como os digo, hay muchos debates y bueno, de esto se habla mucho, pero bueno, lo cierto es que el proceso de celtización aquí en la península, bueno, quedó interrumpido con la llegada de la romanización. Entonces, lo que es la cultura de Latén, que era ya la que después se siguió desarrollando en Europa, no llegó aquí a la península. Sin embargo, bueno, últimamente sí que se está hablando de que estos primeros celtas que llegaron a la península después se trasladaron hacia lo que es Irlanda y desarrollaron otro tipo de oleada en ese sentido. En cualquier caso, los celtas de la península sí podemos hablar de una diferencia en cuanto a otros celtas europeos, porque aquí, al estar en contacto con otros pueblos mediterráneos, adoptaron algunos elementos que no se pueden ver en otro tipo de celtas. Entonces, bueno, a pesar de que aquí la evolución del celtismo fue distinto quizá que en otros sitios, sí que podemos hablar de esa peculiaridad que tiene por su contacto con las poblaciones autóctonas y todo el contacto de la parte oriental de la península. Y ahora que hablas de poblaciones autóctonas, de todos los tribus que hubo aquí en la península ibérica, digamos, ¿qué pueblos exactamente son los considerados celtas? ¿Y por qué? Bueno, a ver, primero tendríamos a lo que son las poblaciones del norte, que bueno, a grandes rasgos, porque bueno, ya sabes que había pues decenas y cientos de tribus, pero bueno, a grandes rasgos pues tendríamos los cántabros, los astures, los pelendones, ya en el centro los verones, y luego lo que es la meseta, que bueno, que es de lo que popularmente la gente se olvida, ¿no?, de que hubo celtas también en la meseta, pues tendríamos los carpetanos, los baceos, los betones, los lusitanos, los verones, y bueno, y dentro de ellos pues pequeñas tribus que había. Y bueno, un poco lo que comparten todos entre ellos pues son de los cultos animistas, el tema relacionado también con cultos a las piedras, las ofrendas de las armas, bosques sagrados, las divinidades sin forma humana que hayamos conocido, porque bueno, la arqueología de repente mañana aparece una escultura y nos derriba todo esto, pero bueno, de momento es lo que tenemos. Entonces, bueno, comparten, digamos, unos rasgos con los que podemos englobarlos dentro de los celtas, aunque como os digo, especialmente en la frontera que tenían con íberos y las zonas de más influencia mediterránea, pues hay algunos elementos que podían hacer diferencia, pero bueno, más o menos este tipo de pueblos serían los que podremos considerar celtas. Perfecto. ¿Y qué legado nos han dejado estos pueblos?
El legado material han dejado más del que normalmente se cree. Hay muchos castros que todavía se conservan, la mayoría desgraciadamente pues bastante abandonados. Tenemos santuarios al aire libre que muchas veces nos pasan desapercibidos, pero bueno, son piedras que luego te acercas y ves que tienen grabados, ves que tienen símbolos solares. Tenemos algunas monedas, hubo algunos de estos pueblos más avanzados que tenían su propia ceca, hay inscripciones. Luego, aparte ya de lo que es el legado material, pues tenemos todas las descripciones de los romanos y los griegos que nos han dejado. Y luego, aparte, pues bueno, en el folclore actual podemos encontrar todavía rasgos que nos indican un origen prerromano, que tampoco hay que olvidar un poco esa parte que también podemos haber heredado de ellos, aunque bueno, con el paso de los siglos pues ha quedado todo un poco difuso. Muy bien. Pues ahora pasamos ya a Céltica Hispana. Laura, ¿qué es Céltica Hispana? ¿Cómo se crea? Un poquito de su historia, ¿qué pasó? Pues, a ver, Céltica Hispana empieza el grupo, lo que es el grupo Céltica Hispana, en el verano de 2011. Antes de eso, yo a nivel personal, pues bueno, ya había empezado a trabajar, pero bueno, al final se decidió organizar el grupo, pues con el objetivo de reconstruir la tradición religiosa, de recuperarla y de darla a conocer. Sobre todo de darla a conocer y facilitar un poco el acceso y el conocimiento a gente pues que a lo mejor ha estado interesada pero que no sabía por dónde empezar, ¿no? La idea también es un poco proporcionar guía, ayuda y bueno, ayudarnos unos a los otros. Claro, yo tampoco tengo la verdad en la mano, entonces la idea es pues juntar un grupo en el que todos podamos reconstruir y recuperar la tradición religiosa de estos pueblos celtas. Vale, ¿y cómo trabaja y se organiza Céltica Hispana, Laura? Pues Céltica Hispana actualmente practica todo el trabajo ahora mismo es interno. Es interno porque, bueno, mi prioridad ahora mismo es reconstruir lo más básico de la tradición, reconstruir lo que sería los ritos mayores, los ritos menores, hacer una recopilación de los principales dioses en la medida de lo posible, para poder tener unas mínimas bases que ofrecer a la gente interesada. Así que en cuanto a organización, todavía no hay un grupo establecido de trabajo. Sí que tenemos el grupo en Facebook, pero bueno, es un grupo abierto en el que hay gente que no está interesada en la parte religiosa, sino simplemente la parte histórica y arqueológica, con lo cual la parte religiosa de momento funciona a nivel privado. Gente que contacta conmigo, hablamos, ponemos cosas en común y bueno, de momento, ya te digo, no tenemos un grupo organizado. ¿Y estas creencias de los celtas cómo se recuperan? ¿Qué fuentes os basáis? Pues bastantes. Tenemos lo principal, las fuentes epigráficas y literarias de griegos y romanos, que bueno, siempre hay que coger con un poquito de cuidado, pero nos proporcionan información interesante. También la semántica, la lingüística de las inscripciones que hay, pues muchas veces tomando como base el indoeuropeo que conocemos, pues también podemos sacar cositas de ahí. También ayuda mucho la comparación con celtas europeos e insulares. De hecho, la tradición irlandesa, la tradición galabretona, pues tenemos muchas cosas en común con ellos. Entonces, bueno, la comunicación con estos grupos, sobre todo con pues, la Hermandad Druida de Unaeline y la Hermandad Druida Fintán, tengo mucho contacto con estos dos grupos porque tenemos más cosas en común de lo que nosotros mismos creíamos. También tenemos, pues bueno, las pinturas de las cerámicas de Numancia, por ejemplo, ofrecen mucha información. Y luego el folclore, como os he dicho antes, aunque bueno, hay que ir con cuidado porque no todas las tradiciones que hay se conservan en los pueblos tienen un origen prerromano, pero bueno, escarbando, leyendo letras populares de canciones y costumbres, pues a veces nos encontramos con sorpresitas también. Muy bien. ¿En qué creían los celtas ibéricos? ¿Tenemos alguna idea de dioses? Sí, bueno, eran politeístas, también tenían culto a los ancestros, a los espíritus de la naturaleza. Y por supuesto creían en un más allá. Y bueno, divinidades, pues hay documentadas, pues bueno, cientos de divinidades, porque pensad que cada grupo, pues cada tribu, pues su río, su monte era considerado una divinidad y tenía su nombre particular. Pero bueno, en sentido más amplio, pues tenemos como dioses de ultratumba, tenemos a Taecina y Andobélico, tenemos dioses del trueno y de la lluvia como Candamio.
tenemos dioses guerreros como Netón o Cosus, Varaecus, tenemos dioses de la soberanía como Bandua, tenemos un dios solar como Baelistos, dioses de fertilidad como Iscalis, y luego tenemos dioses un poco adoptados también o pancélticos, pues como Lugus, que tenemos a Epona, Taranis, Sukelus, también estaban por aquí. Entonces estos serían un poco los dioses más en sentido amplio, y luego, como os digo, pues había tribus que tenían dioses muy localizados de su tierra, de la tierra que abarcaban. Uh-huh. ¿Y la tradición céltico-hispana, qué calendario sigue? ¿Y en qué se basa este calendario? Estoy en proceso de hacer un calendario porque, yo había empezado a elaborar uno. Sí. Había tomado como base los nombres de los meses que han reconstruido un grupo reconstruccionista brasileño que tienen bastantes conocimientos lingüísticos y de proto-indoeuropeo. He estado trabajando con ellos en este tema. Estábamos tomando un poco la luna llena como referencia por el texto de Estrabón, pero hace unas semanas estuve investigando sobre unas inscripciones en Campo Lameiro, en Galicia, de unos ciervos inscritos en piedra, que parece ser que apuntan pues a una medición del tiempo en secuencias de 3 años solares divididos en meses lunares. Entonces digamos pues que todo lo que había hecho lo he tirado abajo y estoy ahora trabajando sobre este posible calendario basado en meses lunares divididos en años solares. Y luego aparte también tenemos pues observatorios astronómicos como el de Segeda, pues que también nos indican un poco la importancia que había, sobre todo en cuestión de los solsticios. Así que lo poco que tenía, el trabajo del reconstruccionista pues es así, lo he tirado abajo, y con las nuevas descubrimientos pues estoy otra vez intentando levantar el calendario. Eso te iba a decir, pero felicidades porque es la manera de proceder correcta para la investigación. Sí, es lo si no, que cualquier otro le hubiera tirado así un poquito de arena encima y... Bueno, entonces, como reconstruccionista, ¿cómo experimentas el trabajo de reconstrucción de una creencia? Aparte de estos detallitos, ¿te parece es algo fácil, difícil? No, en absoluto. Es difícil y laborioso, y los resultados cuantitativamente no compensan el tiempo, pero en calidad sí. Porque, las fuentes muchas veces son contradictorias, a veces pues puedes estar leyendo un libro entero en el que no encuentras nada útil, son horas de búsqueda, de lecturas, de hablar con otra gente, y los resultados muchas veces son muy pequeños para todo el trabajo empleado, pero para mí cada pequeño pasito y cada avance me supone un logro. Pues como os he contado, lo de Campo Lameiro me ha supuesto derribar el trabajo de un año, pero estoy contenta de haber encontrado algo que puede ser todavía más fidedigno que lo que yo estaba haciendo. Entonces, es difícil, es complicado, pero si realmente se tiene la voluntad de levantar la creencia, cualquier pequeñito avance ya supone una gran alegría. Y una pregunta, ¿cómo practicas una religión tan antigua en la actualidad? Pues de manera muy básica y muy sencilla, principalmente porque al tener tan pocos datos, personalmente yo no me atrevo a innovar demasiado. Entonces, los huecos que yo tengo los lleno con lo mínimo. Intento poner lo mínimo para no desvirtuar de lo que hubiera podido ser. En cualquier caso, mi opinión personal es que no debían de ser ritos demasiado complicados, con lo cual todo me baso en pequeñas ofrendas, pequeñas devociones y ritos muy sencillos, pues que apenas pueden durar 15 o 20 minutos, porque, como os digo, no me atrevo a poner demasiada parafernalia ni a emocionarme, porque intento que sea todo lo más fiel posible. Entonces, si un rito me queda muy sencillo, no me preocupa, porque por lo menos digo, de 10 cosas que he hecho, de 8 estoy segura, 2 me las he puesto yo. Pues por lo menos la relación no es tan mal que si hago 2 fidedignas y 8 que he puesto yo. Entonces, por eso lo que hago es muy sencillo y muy primitivo, muy básico. Por último, Laura, ¿qué consejos darías a todos aquellos paganos que reconstruyen una creencia? Pues lo primero, no perder el objetivo. El objetivo que se tiene al reconstruir una creencia es recuperar la tradición y reconstruir esa creencia. No hay que perder ese punto de referencia, porque es el motivo por el que estamos reconstruyendo. Hay que tener la ilusión y las ganas, hay que mantenerla siempre, y sobre todo también no ceder a lo fácil. No ceder al camino fácil, no ceder a lo rápido, y no pensar que se van a tener muchos logros, porque la mayor parte de las veces no es así. Entonces, lo primero que hay que hacer es afrontar que se tiene mucho trabajo por delante, con resultados muy lentos, pero que no nos desvíen un poco del camino que es la tradición. Lo importante siempre debe ser la tradición. Pues muchas gracias por todo, Laura. Ha sido un placer tenerte aquí en Encrucijada Pagana.
Y bueno, y que tengas muchísima suerte en tu camino, que los dioses te iluminen o te oscurezcan, depende de quién sea, y que bueno, que Atadecina y Endobélico estén contigo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Suerte. Gracias, Laura. Buenas tardes. Venga, hasta pronto. Gracias. Hoy, en nuestra sección de lecturas paganas, os traemos un famoso canto celta, el canto de Amergín. Amergín fue el hijo de Mil de Hispania, druida de los milesianos, identificados dentro de la mitología irlandesa como los primeros habitantes gaélicos de Irlanda. Existen varios poemas atribuidos a Amergín dentro de las sagas y leyendas irlandesas. Los milesios llegaron a Irlanda procedentes de Galicia para vengar la muerte de un explorador que fue asesinado por 3 de los reyes de los Tuatha de Danann, los dioses irlandeses. Al llegar a tierra y pisar por primera vez la isla, Amergín entonó un himno, conocido como la Canción de Amergín. Las 3 reinas de los Tuatha de Danann dieron permiso a Amergín y su gente para asentarse en Irlanda. Durante el viaje, solo 2 perecieron. La mujer de Amergín murió durante el viaje, y Aranón, hijo de Mil, cuando se estaban acercando a la costa, cayó al agua desde la punta del mástil, donde había sido subido para ver mejor, y se ahogó. El resto llegó sano y salvo a las costas de la Isla Verde. Era el primer día de mayo, día de Beltane. El primero en tocar tierra firme fue Amergín, de hermosas rodillas, el druida, quien descubrió, servido por su arte de la magia, el lugar exacto donde Id había arribado antes que ellos. Y arrebatado por la belleza del paisaje y por los miles de presentimientos que le atravesaban el cuerpo, puso el pie derecho y cantó. Yo soy un viento del mar. Yo soy una ola del mar. Yo soy un sonido del mar. Yo soy un ciervo de 7 astas. Yo soy un halcón en un risco. Yo soy una lágrima del sol. Yo soy un vello entre las flores. Yo soy un jabalí. Yo soy un salmón en un estanque. Yo soy un lago en una llanura. Yo soy una colina de poesía. Yo soy una lanza combatiente. Yo soy un dios que forma humo de un fuego sagrado para una cabeza. ¿Quién sino yo conoce las reuniones de la casa del dolmen en la montaña de Slievemis? ¿Quién sino yo sabe dónde se pondrá el sol? ¿Quién predice las fases de la luna? ¿Quién trae el ganado de la casa de Tetra y lo separa? ¿A quién sino a mí dan la bienvenida a los peces del sonriente océano? ¿Quién forma las armas de colina en colina? Invoca, pueblo del mar, invoca al poeta, para que pueda componer un hechizo para ti. Pues yo, el druida, que puse las letras en el Ogam, yo, que separa a los combatientes, me acercaré al Rat de la Shi en busca de un poeta hábil para que juntos podamos componer encantamientos. Yo soy un viento del mar. Y así culminó el canto de Amergín, el druida, su canto de todas las cosas buenas. Así llegamos a la sección de opinión, espacio en el que desde Encrucijada Pagana esperamos hacer reflexionar a nuestra audiencia. Hoy haremos un ejercicio de ética periodística y lectura crítica de la información. Hace unos años, la distribución de las noticias era un asunto a cargo de los medios tradicionales de comunicación, periódicos, radio, televisión, etc. Con la llegada de Internet, y sobre todo con el auge de las redes sociales tan famosas como Facebook o Twitter, prácticamente cualquier persona puede acceder a un gran cúmulo de informaciones de todo tipo y contribuir a su difusión. Los medios de comunicación tradicionales se ven cada vez con más recelo porque muchas de las trampas aplicadas a la hora de tratar la información han quedado al descubierto. Sin embargo, esta situación, en vez de profesionalizar la labor periodística, ha tenido como consecuencia la banalización del acto comunicativo. En un ambiente en el que todos mienten, desenredar la madeja de la confusión general requiere esfuerzo y tiempo. Es en cierto modo natural que terminemos dando credibilidad y difusión a aquello que coincide con lo que nosotros ya teníamos en mente o bien aquello que sencillamente nos impacta. Y a menudo lo que nos impacta es precisamente la noticia que provoca una reacción emocional automática en nosotros, es decir, un tipo de información que no pasa por nuestro filtro crítico y por lo tanto no solemos cuestionar antes de responder. Este tipo de noticias son las que emplean algunos medios de comunicación basados en la polémica y también algunos individuos y grupos deseosos de captar la atención del público general, aunque se trate de una atención negativa.
En algunas ocasiones, además, la estrategia de la provocación no se aplica solo para conseguir atención, sino también para alimentar una serie de prejuicios subyacentes afines a la ideología del medio, grupo o individuo provocador. Si somos demasiado reactivos y caemos en esta trampa, podemos acabar abanderando causas absolutamente contrarias a nuestra ética personal sin ni siquiera darnos cuenta. Esta semana hemos visto en varios muros de Facebook el enlace a una curiosa publicación de un blog en principio dedicado a la defensa de los derechos de los animales, en la que el pasado miércoles se reproducía una noticia con el siguiente titular: piden prohibir los perros en los autobuses para no ofender a los musulmanes en Lérida. La nota explica que 2 asociaciones musulmanas, sin identificar, habían realizado esta solicitud porque en el Islam el perro se considera un animal impuro. Como es lógico, las reacciones ante el titular no se hacían esperar. Rápidamente se critica el trato que los supuestos musulmanes prodigan a las mujeres y a los animales, para, a continuación, acusarlos de invasores. Pero, ¿en serio creemos eso? O sea, pensemos, ¿quién nos ha hablado acerca de cómo el Islam trata a las mujeres o considera a los animales? Nos gustaría que alguien fuera publicando por ahí cosas como el sacrificio de animales. El sacrificio de animales forma parte de los cultos paganos actuales. Pensemos, o que la brujería actual se lucra con la venta de preparados abortivos ilegales. ¿Acaso nunca hemos sentido vergüenza ajena al leer barbaridades de ciertos individuos que se hacen llamar paganos o brujos y que encuentran eco en los medios tradicionales? Desde aquí, desde Encrucijada Pagana, estamos segurísimos de que ante acusaciones de este tipo nos gustaría que alguien nos preguntara antes y que investigara un poco por qué tanta realidad, qué hay de real en esas afirmaciones. Y creemos que también las cosas se demuestran con el ejemplo. Por eso, en una búsqueda rápida por la red, comprobamos que la noticia de la supuesta petición por parte de asociaciones islámicas en contra de la presencia de perros en los autobuses fue publicada originalmente en el año 2011 por Alerta Digital, un medio cuyo lema es «Sin matices ni medias tintas», y sobre el que planean sospechas de la publicación de noticias falsas y tendenciosas. Por otro lado, si revisamos fuentes islámicas como webislam.com o el blog Mentiras sobre el Islam, veremos que allí se señala que no tienen noticia alguna de que la petición se realizara y aclaran que en principio no hay ni siquiera inconveniente en que un musulmán tenga perro. Se trata de una pregunta frecuente a la que responden que los textos que hablan sobre la impureza del perro corresponden a medidas de higiene atribuibles a un contexto histórico determinado. Y añaden que en la misma tradición islámica se pueden encontrar otros textos que ensalzan el cuidado de la naturaleza y de los animales, incluidos los perros. No es nuestra intención negar que existan grupos radicales, ni que se lleguen a realizar peticiones legales absurdas, ni que se produzcan conflictos en la convivencia entre personas de creencias y costumbres distintas. Pero sí creemos la diferencia que puede hacer el ánimo con el que nos acerquemos a aquellos que consideremos nuestros opuestos, y que a menudo tratamos más desde el prejuicio, tanto negativo como positivo, que desde el conocimiento. Desde Encrucijada Pagana os aconsejamos no creer en todo lo que circula por internet. Tened ojo, ni por los medios convencionales tampoco, y hay que pensar 2 veces, sobre todo cuando algo te provoca una reacción emocional, antes de comentar o difundir determinadas informaciones y las consecuencias de nuestros actos. Y bueno, querido público, ya hemos llegado a nuestro finisterre personal, nuestro fin del programa. Esperamos que este viaje en el tiempo de la Edad de Hierro haya sido apasionante y que la aventura céltica de Encrucijada Pagana haya sido un buen viaje. Sin duda alguna, este programa dará mucho que hablar, como nuestra próxima emisión, que tratará el tema de Samhain, o como se pronuncie, ¿verdad? Sí, como... Samhain, Día de Muertos, Halloween, etcétera. Desde el equipo de Encrucijada Pagana queremos agradecer a Sardañola Radio y a Xavi Casas por cedernos este espacio y ayudarnos con toda la parte técnica. También damos las gracias a Laura Díaz por su colaboración y su buena voluntad con nuestro proyecto. Damos las gracias a todos nuestros oyentes que apoyan el programa y nos acompañan en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como escuchándonos online en nuestro podcast. Esperamos que este programa haya sido de vuestra agrada. Así que aquí nos despedimos. Muchas gracias por todo, Baelia. Gracias. Y bueno, esperamos que hayáis disfrutado un día más con nosotros. Y no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y en Twitter. Y deseamos leer vuestras opiniones de nuestro programa de hoy.
Recordad que también podéis escribirnos vuestras opiniones, ideas y sugerencias a la dirección encrucijadapagana@gmail.com. Y una vez más, esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Sardañola Radio, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto.